escuché. ¿Cuántos pueden decir amo a Cristo? Amén. Amén. Si estamos aquí es porque amamos a Cristo. Y realmente si vinimos a su casa es porque queremos recibir algo de Él y algo de su palabra. ¿Cuántos tienen la Biblia? Bueno, el que tiene Biblia y el que no también, se pone en pie porque vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia, la eterna y poderosa palabra de Dios, en Jueces, el libro de los Jueces, capítulo 6, versículos 12 y 13. Jueces, capítulo 6, versículos 12 y 13. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Vamos a orar. Señor eterno, gracias. Gracias, Señor amado, eternamente agradecidos por poder estar un día más en tu casa, un día más en tus atrios, Señor. Nos gozamos al ver, Señor, cada joven, cada vida en este lugar con hambre y sed de ti. Gracias porque somos un pueblo en ti. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, tú nos has llamado y con un propósito. Señor eterno, en el nombre de Jesús, que en esta no sea una noche más, que no sea una reunión más aquí en tu casa de jóvenes, una reunión, un culto, Señor, en tu casa. Que sea un día de fiesta, que sea un día, Señor, donde tu palabra, Padre eterno, haya cabida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, reprendemos todo obrar del enemigo que se levanta en contra de la predicación de tu palabra. Echamos por tierra, Señor, todo cansancio. Señor, en el nombre de Jesús se va de este lugar. Toda incredulidad, toda duda, Padre Santo, se va y dejamos lugar a que tu presencia, a que tu Espíritu Santo llenes esta tu casa. Gracias porque tú estás aquí. Señor, que la semilla de tu palabra haya cabida en nuestros corazones y que podamos ser esa buena tierra que recibe tu palabra y que da fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, y para beneficio de nuestras vidas. Y el pueblo de Dios dice: amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Siempre que hay una reunión de jóvenes, yo sé que hay muchos hermanos también adultos. Qué bendición, porque ellos son ejemplo para esta juventud y yo sé que muchos de ustedes están orando siempre para que Dios bendiga a la juventud de la iglesia y eso es muy importante. Amén. Gloria al Señor. Pero siempre hago un hincapié. La Biblia. ¿Saben que es muy importante andar con la Biblia? No tengo problema aún si la tienen en el celular. Pero lo importante es tener la Biblia. Capaz que alguno tiene vergüenza de traer la Biblia, ¿saben? Y usted dice: ¿cómo es eso? Sí, porque tengo que andar con la Biblia en la calle, capaz que me ven otros jóvenes. A veces pasa también que, bueno, yo tengo la Biblia y me incomoda porque, no sé, voy para allá y ¿dónde la dejo si llueve? Miren, hermanos, la Biblia es parte de nosotros. Digamos que sería una extensión de nuestra mano. Siempre tenemos que estar con la palabra de Dios. Eso se lo decimos a los jóvenes. Y bueno, reunión de jóvenes, traigan la Biblia. Traigan la Biblia. Porque los jóvenes tenemos que amar la palabra de Dios.
limpiará el joven su camino guardando los mandamientos. Y eso es muy importante, amar la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios, tengo esta Biblia, pero tengo otra que la traje también, y realmente a todo lugar donde iba, estaba la Biblia allí. Una de las metas que me puse fue leer toda la Biblia. Y si ustedes me ven, yo no soy tan mayor. Tengo unas canitas, esas me sacaron algunos hermanos en estos 2 años que estamos en la obra ya. Pero tengo 37 años. Digo, no es tanto, 36, ahora ya me estoy poniendo más. Pero digo esto ¿por qué? Porque soy joven también. Y Dios me ha dado una oportunidad, ¿por qué? Porque yo amo la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios, me encanta predicar la palabra de Dios. Tal vez no tengo tanta chispa como puede tener algunos otros predicadores, o Dante Gebel, no sé, o algunos otros tantos, pero lo que sí te voy a decir es palabra de Dios. Amén. Eso es lo importante, que si viniste con hambre de la palabra de Dios, vas a llevarte una porción de la palabra del Señor. Gloria a Dios. El libro de los jueces. Cuando hablamos del libro de los jueces, hermanos, estamos hablando de una etapa muy oscura del pueblo de Dios. Ese peregrinaje por el desierto, llega el momento de heredar la tierra. De heredar aquella tierra tan anhelada y aquella tierra tan prometida por Dios. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Amén. Dios cumple sus promesas. Y sobre todo se hace realidad en aquellos que creen. Es importante creer en las promesas de Dios. Y Josué fue un hombre que creyó en la palabra de Dios, creyó en sus promesas y por lo tanto él fue el encargado, sucesor después de Moisés, de entrar en esa tierra prometida. Repartió las tierras, todo el tiempo de Josué fue bendecido el pueblo. Y termina ya por el capítulo 24 diciendo Josué: yo no sé qué van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué lindo que es decir, no sé qué harán mis amigos, no sé qué va a hacer aquel otro joven, no sé qué va a hacer mi tío, o tal vez mi padre o mi madre, pero yo voy a servir a Dios. Como jóvenes nosotros tenemos que servir al Señor, porque tenemos la fuerza. Tenemos la fuerza. Hay tantos hermanos que eran mayores que dijeran, todo lo que puedo y está a mi alcance lo hago. Pero a veces no le dan las fuerzas. Nosotros tenemos la fuerza para servir a Dios y servimos a un Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Continúo con la historia. Cuando Josué murió, se perdió una generación de personas que amaban a Dios, que obedecían su palabra, y se habían olvidado de todos los mandamientos que se le había dado y se entregaron a ídolos, se entregaron a tantas prácticas que tenían las naciones paganas que el Señor tanto quería librarlas de ellas. Y resulta que le empezó a venir una y otra vez mal, porque el pecado trae consecuencias. Y una y otra vez venían los filisteos, venían los de Madián y saqueaban al pueblo de Dios, le robaban todo lo que tenían. Y el pueblo se sentía muy mal, se sentía muy triste porque lo único que cosechaba un pueblo agrícola, venían los filisteos, los madianitas y le robaban todo. Entonces en esos momentos, cuando todo andaba mal, ahí se acordaban de Dios. Nunca esperes, hermanos, que te vaya todo mal para acordarte de Dios. Tenemos que estar con Dios en todo momento. Muchas personas vienen al camino cuando están mal. Yo desde mi infancia estuve en la iglesia, desde niño, me aparté un poco a la adolescencia. Y después cuando vi que todo estaba mal, volví al camino. Perdí tiempo de mi vida. Allá por los 23 volví al camino del Señor y realmente me di cuenta que sin Él uno no tiene nada. Pero clamé a Dios
Como dice el salmista, en mi angustia clamé a Jehová y Él me escuchó desde su monte santo. Yo no sé cuál problema puedes tener tú, pero lo importante es que tú clames a Dios y Él te va a escuchar. Era lo que hacía el pueblo. Empezaba a clamar y lloraba y decía: Dios, tal vez tú te acuerdas de nosotros, Señor, perdónanos. Y Dios veía aquella tremenda lucha que vivían y les levantaba un juez, una persona que gobernase sobre ellos y que los librara de sus opresores. Se hablan de muchos jueces acá en este libro. Sabemos de Sansón, Débora, Barak, todo, la verdad hay un montón. Pero el Señor ponía este juez en mi corazón, Gedeón. ¿Por qué Gedeón? Porque Gedeón realmente representa a muchos de nosotros, hermanos. Tal vez a mi vida, cada uno de nosotros en su momento hemos pasado algo similar a la vida de Gedeón. ¿Cómo lo ve el Señor? Dice que Dios lo ve, envía el ángel, él estaba allí escondiendo un poco de granos porque venían los madianitas a robarle todo. Y dice: bueno, yo voy a esconder un poco porque qué horrible es esto. Nadie tenía el valor para hacer algo diferente. Todo seguía igual. Entonces Dios dice: bueno, yo voy a levantar uno. Me basta uno. Una persona me basta. Y eligió a Gedeón. Él estaba allí guardando grano y el Señor viene y envía a su ángel y le dice el ángel, cuando se le aparece: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué tremendo es saber que Dios nos ve esforzados y nos ve valientes. ¿Ustedes piensan que Gedeón se veía así? Gedeón realmente no se veía así, él era muy cobarde. Él tenía muchas dudas, muchas preocupaciones, él quería hacer algo pero no podía porque estaba lleno de temor. El temor lo paralizaba. Tal vez sentía mucha vergüenza también. Él quería hacer algo pero no podía. Y Dios vio su corazón. Como Dios mira el corazón de cada uno en esta nochecita. ¿Saben que Dios pesa los corazones? ¿Saben que el Espíritu Santo está en este lugar y ve qué estamos pensando nosotros ahora mismo? ¿Qué pasa por nuestro corazón? Y no me cabe la menor duda, hermanos, que aquí en este lugar hay más de un Gedeón. Más de uno, dije. Amén. El Señor mira y ve la intención de nuestro corazón. Bastan las ganas. Yo creo que Gedeón tenía ganas tremendas de cambiar la realidad que estaba viviendo su pueblo, digamos su ciudad. Y nosotros lo que vivimos a diario, hermanos, cuando vemos tanta violencia, cuando vemos los jóvenes sumergidos en el flagelo de la droga, del alcohol, de los vicios, hogares que se están destruyendo, familias que se están perdiendo, se nos viene al corazón las ganas de hacer algo. Yo creo que a todos los hijos de Dios les pasa algo en el corazón cuando ven la situación que vive nuestra ciudad, nuestro país, tal vez nuestro barrio, y queremos hacer algo. Y muchos dirán: bueno, no te quedes solo con el querer, también hay que hacer. Pero delante de Dios, hermanos, solo esas ganas ya es suficiente. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por eso Gedeón tenía esa necesidad. Él no quería que le robaran. Y Dios lo vio y dijo: este es el hombre. Este es el muchacho, este es el joven, la jovencita. Este es el padre de familia. Este es la mujer de Dios que yo estoy necesitando para este tiempo, para hacer una obra poderosa. Gedeón, lo primero que dice la palabra que le dijo al ángel: ay Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
Si Dios está con nosotros, ¿por qué tenemos tantos problemas? Decía él. Si vemos lo que dice la palabra, hermanos, nos estamos dando cuenta que era una consecuencia de muchos, tal vez muchos pecados. Pero Dios es bueno para perdonar. Cada día que nosotros venimos, su misericordia se renueva. Tal vez pensás en tu corazón, pero mire, usted no sabe, pastor, cuántas veces he pecado y es lo mismo. Basta que tú tengas un arrepentimiento delante de la presencia de Dios y quieras cambiar de actitud. Y eso va a lograr captar la atención de Dios. Y aunque tú veas que hay muchos problemas, que Dios no está contigo, las pruebas, hermanos, son una oportunidad para ver la gloria de Dios. Amén. Quien no llora no recibe el abrazo y el consuelo de Dios. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que sufren, porque recibirán consolación. Amén. Tendríamos que estar gozosos cuando tenemos pruebas. Porque es una oportunidad, joven, es una oportunidad, hermano, para ver la gloria de Dios. Hay que aprender cada día a agradecer más y quejarnos menos. Gedeón se empezó a quejar, se empezó a decir, ay, si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Hay algo tremendo que pasa. Es que yo creo que Gedeón empezó a reflexionar en su corazón, viendo su actitud, tratando de esconder aquello allí. Y el Señor se le aparece y le dice, mirá, tal vez vos pensás que sos un cobarde, que estás escondiendo, pero yo veo en vos algo diferente. Yo veo en vos un líder. Yo veo en vos un libertador, veo en vos un juez. Para mí sos un varón esforzado y valiente. ¿Cómo lo veía Dios? ¿Cómo te ves tú para hacer la obra de Dios? No importa cómo te vean los otros. Lo importante es cómo te ve Dios. Tal vez tú mirás y decís, pero yo soy tan solo un joven, yo qué sé, no conozco mucho de la Biblia, pero tengo las ganas. Yo quiero ser un joven lleno de la presencia de Dios. Yo quiero ser una persona, quiero ser un hermano, un siervo de Dios, que viva en su presencia. Y eso basta, hermanos. Tan solo es la actitud del corazón. ¿Cómo lo veían otros? ¿Cómo te ven otros? ¿Saben que Dios mira el corazón? ¿Recuerdan de David la historia? Fue ungido rey. Entonces fue Samuel y le dijo, anda a la casa de Isaí que vamos a ungir un rey. Y bueno, y fue allí Samuel y vio a los diferentes hermanos de David, que ni estaba. Miró y dijo, Eliab, este es, de seguro que es este. Y el Señor dijo, no, ese no. Entonces va a ser Sama, no, ese tampoco. Entonces va a ser Abinadab, ese tampoco. Y así cada uno. Y después dice, falta uno y vino David. Nadie daba nada por él. Y Dios lo eligió a David. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón. Tal vez en la iglesia no estás haciendo mucho. Tal vez no estás sirviendo. Pero lo importante es que tú, en tu corazón, tú tengas el anhelo de servir, el anhelo de ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Eso es lo que cuenta. Dios nos llama a Gedeón para una gran tarea, una gran batalla, una gran victoria. Pero antes le pide algo. Antes de tener una gran victoria, Dios le pide algo. ¿Cuántos de nosotros queremos la manifestación de los dones? ¿Cuántos de nosotros queremos ver la gloria de Dios, milagros? ¿Cuántos están orando por ellos? Yo sé que hay muchos.
Hay una gran victoria que viene de parte de Dios. Amén. Amén. No se me duerma. Pero Dios le pide algo. ¿Cómo es esto? Dios le pide algo. Dice en el versículo 25: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Dios le pidió algo. ¿Saben qué le pidió? Quitar los ídolos. Quitar los ídolos. Dios nos llama. Dios nos elige, Dios nos escoge. Y ahí empezamos en el camino del Señor. Tremendo cuando estamos en el primer amor. Cuando vemos que el Señor nos perdona, cuando vemos que el Señor nos limpia, nos empieza allí a enseñar. Y de repente el Señor nos pide algo. En este caso le dijo, quita los ídolos. ¿Qué puede ser un ídolo para ti? Hay muchas clases de ídolos, como son todos creyentes, la gran mayoría, yo creo que ninguno en su casa tiene una estampita. ¿O sí? ¿O sí? O una cintita roja, no creo, ¿no? Alguno reventó por ahí. Yo creo que ninguno tiene una estatua de la Virgen María o le reza a San, no sé, Expedito o a San Jorge. Yo creo que no. Porque no quiero hablar de ese tipo de idolatría, porque eso está recontra claro en la Biblia, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no palpan, no tienen pie, no pueden andar. Y los que creen en eso son iguales que ellos, dice la Biblia. Tremendo, ¿no? No quiero hablar de ese tema. Si bien es idolatría. Pero como cristianos, también muchos de nosotros tenemos diferentes idolatrías. Dios quiere dar una gran victoria, pero tal vez Él no está en el primer lugar en nuestra vida. ¿Puede estar primero la familia? Hay muchos casos, hermanos. ¿Puede estar primero un amigo que Dios? Aquel que te dice, vamos a hacer aquello y lo otro, que a Dios no le gusta. Puede ser un hermano que todavía no se ha convertido y viene y te dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a salir, o vamos al baile, o vamos a tomar, o vamos a fumar, o aquello y lo otro. Y muchas veces ocupan el lugar de Dios. Y Dios quiere dar una gran victoria. Pero antes de dar esa gran victoria les dice, quiten los ídolos, quiten los altares, quiten lo que no sirve, quiten aquello que impide la bendición de Dios. El joven rico, ¿cuál es tu tesoro? No, pero lo que pasa es que, bueno, si querés seguirme, vendé todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Podemos hablar del tesoro económico? Claro que sí, que impide recibir muchas bendiciones de Dios. Podemos hablar del tesoro como aquello que es primero para nosotros antes de congregarse, antes de servir, antes de ponerse en la brecha en la obra de Dios con todo, con el pastor, con la pastora, con los líderes. Siempre va a haber algo que impide. Pero Gedeón lo quitó. Él lo quitó. Tenía temor de quitarlo. ¿Saben por qué? Porque ese ídolo era ídolo de todo el pueblo. Y aún de su padre. Andá y cortá y con esa misma leña, que no sirve para nada, agarrá y hacé un fuego y ofrecerme sacrificio.
su padre? ¿Y qué iba a pasar? Él tenía temor. Dice que lo hizo de noche, pero lo hizo. Y eso es lo que a mí me gusta. No importa cuál sea la circunstancia, hay que hacerlo. Hay que quitar los ídolos porque la victoria viene. Amén. Porque viene la victoria. Corten los ídolos. Bueno, está, uno ya no es tanto, ¿no? Suárez. Se nos cayó uno, ¿no? Estaba con los cortijos de ahí. Yo creo que uno puede admirar ciertas personas, ¿no? Claro que sí, más cuando están representándonos, sea en el deporte o en lo que fuere. Pero cuando es una admiración ya desmedida, un exceso, ahí ya se convierte en un ídolo. Cuando quita el lugar de Dios, se convierte en un ídolo. Cuando impide que yo siga creciendo en los caminos de Dios, es un ídolo. ¿Saben que los ídolos a veces somos nosotros mismos? Lo que es lo personal está primero que lo del Señor. Mi vida primero, cuando Pablo decía que morir es ganancia. Amén. No sé qué me iban a decir allí. Gloria al Señor. Dios le pidió algo. ¿Qué puede ser tu ídolo? ¿Qué puede ser aquello que el Señor dice, cortá? ¿Una amistad que no te beneficia? Una amistad que lo lógico tendría que ser que ellos se conviertan a ti y no que tú a ellos. Tal vez cuántas cosas tenemos que cortar como esa imagen. Yo creo que siempre puede haber algo en nuestras vidas. Pero el Señor dice, quita los ídolos. El Señor le pidió algo. Pienso yo que también él tuvo vergüenza. Porque al otro día, ¿qué iba a decir todo el pueblo? ¿Qué estás haciendo? Aquello y lo otro. Pero estás loco, Gedeón, ¿qué hiciste? El padre, todo. Pero a él le importaba lo que decía Dios. Como a muchos de nosotros. No nos avergonzamos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No tengo vergüenza en ningún lugar de decir que soy cristiano. Entonces yo soy cristiano, ¿y qué? Soy cristiano. Soy cristiano, soy un pequeño Cristo. Como se decía a los cristianos en Antioquía. Pero me alarma a veces ver personas que tienen vergüenza de decir que son cristianos. Es preocupante ver, hermanos, que hay jóvenes que no se la juegan por el Señor. En los lugares de estudio. Tal vez porque tienen miedo que la gente se burle. Hermanos, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. No tenemos vergüenza. No tenemos ningún temor. Ni a lo que pueda hacer el hombre, ni a nadie. Dice que tenemos que tener temor a aquel que puede enviar nuestra alma al Seol. Y yo creo que Gedeón lo tenía bien claro. Tenía un poco de temor a su padre, pero más temor le tenía a Dios. Entonces dijo, no, yo voy a ser obediente a lo que Dios me dice. Y bueno, tendré problemas con lo que sea. Bueno, a mí me importa agradar a Dios. Y yo sé que tarde o temprano mi padre y este pueblo lo va a entender. Cortó todo. Y al otro día, ¿qué pasó? Todo el tema allí, Pero Dios lo empezó a respaldar. ¡Qué tremendo! Antes tenía un poco de temor, pero Dios lo empezó a respaldar. Al punto de que Él dijo, bueno, vamos a levantarnos y vamos a luchar. Uno era. Uno solo. Uno solo lleno de la presencia de Dios. Uno solo que tal vez no era tanto, pero dijo, yo voy a obedecer a Dios. Y allí empezó Dios a respaldarlo. Y empezó a respaldarlo. Dice, vamos a levantarnos en contra de Madián. Nos levantamos en contra de Madián, vamos a luchar contra ellos, vamos a vencerlos porque Dios está con nosotros. Era lo que él proclamaba. Bueno, allá se juntaron las tribus, todo bárbaro, todo, y llegó el día, bueno, hay que luchar. Y allí él empezó. Señor, ¿realmente vas a salvar a Israel por mi mano?
Si estás sirviendo al Señor y ya tenés tiempo en el servicio, que no te quepa la menor duda que Dios respalda el servicio por su obra. Vengan o no vengan, te apoyen o no te apoyen, haya dinero o no haya dinero, Dios respalda. Amén. Siempre Dios respalda a aquel que se levanta a servir. ¿Qué pasó con Gedeón? Empezó a dudar un poquito. Entonces hizo una gran prueba. Dice el versículo 36, Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en la tierra hubo rocío. ¿Qué me da a entender esto? Hay momentos, hermanos, que uno tiene duda. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Uno mismo lo vive. Está bien que nosotros le preguntemos a Dios. Está bien que nosotros le consultemos a Dios. Yo creo que él tenía un temor. Porque él quería saber que estaba así realmente Dios con él. Él quería saber realmente que estaba en el centro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por eso le preguntó una vez y Dios le respondió. ¿Entienden lo del vellón, no? Como un vellón ahí. Y dijo, bueno, yo lo voy a dejar afuera. Como en estos días así. Que mañana esté todo seco y el vellón mojado. Y así fue. Dice, fue tremendo, pero no habrá venido alguien y capaz que le echó un poquito de agua. Alguien capaz que me escuchó. Entonces nos había pedido la otra cosa. Señor, está bien, está. Yo no me quiero equivocar. Que mañana esté el vellón seco y todo mojado. Y así fue. Y él dijo, tremendo, Dios está en esto. ¿Por qué nosotros cuando queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, necesitamos pedirle a Dios confirmaciones? ¿Por qué no? Yo creo que hay muchos jóvenes también en este lugar. Piensen una pregunta. ¿Cuántos son solteros en este lugar? ¿Solteros? Yo soy casado, perdón. ¿Solteros? Ahí están, levanten la mano. Muy bien. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, es lo que todo joven tiene que vivir, practicar. Porque la voluntad de Dios es lo que a Dios le agrada. Entonces usted pregunte, y pregunte, y pregunte, y pregunte, y pregunte. Muchas veces, si tiene algún tipo de dudas, ¿quién va a hacer la ayuda idónea? Pregunte, pregunte, y pregunte, y pregunte. Pregúntele a su pastor, pregúntele a Dios, pregúntele a su pastor, pregúntele a Dios, pregúntele al líder de jóvenes, usted pregunte muchas veces que Dios le confirme, porque si no se puede equivocar. Y yo creo que hay decisiones que son muy importantes en la vida y ella es una. Consulte la voluntad de Dios. Es lo que hizo él. Tenía un poco de duda y tenía dudas, Dios va a estar conmigo. Esto no, yo no quiero tener ningún tipo de dudas. ¿Dios va a estar conmigo o no va a estar conmigo? Y se dio cuenta que Dios iba a estar con él. Al otro día recluta un ejército enorme, 32.000. Mire si Dios no iba a estar con él. 32.000. No se menciona cuánto tenía el otro ejército, pero acá había. O creo que sí. Acá había 32.000 que se levantaban en beneficio del pueblo y a favor de Gedeón. ¡Pah! ¡Qué respaldo! Claro que Dios está conmigo. Y allá salieron a la guerra. Pero de repente, hermano, pasa algo. Dios le dice a Gedeón, versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca,
madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. ¿Cómo es esto? Todos salieron para la guerra. ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a ser libres! ¡Vamos, vamos! ¡Queremos hacer la obra de Dios! ¿Qué hay que hacer? ¡Vamos todos! ¡Vamos todos a hacer todo lo que se necesita en la iglesia para este barrio! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Y ellos salieron todos remotivados, todo. Llegado el momento, estaban ahí. Y resulta que Dios, como mira el corazón, empezó a detectar cierto temor entre todos aquellos que estaban prontos para salir a la guerra. Y Dios es bueno y decir, no salgan con temor. Agarró y dijo, bueno, mirá, decí, mañana el que tiene miedo, que se vuelva. 32.000. ¿Saben cuántos se volvieron? 22.000. ¿Y por qué estaban? Yo creo porque algún otro lo motivó, no, vamos, sí, ahí fueron todos, vamos a pelear, vamos a liberar y todo, pero no estaban convencidos. No estaban convencidos realmente de la tarea importante que tenían y de la victoria que Dios iba a dar. Gedeón sí estaba convencido, pero de repente 22.000 se van. Pero pensaría Gedeón, sí, pero Dios me dijo que Él iba a estar conmigo, Dios va a estar conmigo y Él me dijo que pasara la revista y 22.000 que tuvieran temor que se fueran. Y así fue. Estamos en guerra. ¿Cuántos saben eso? Hay una guerra espiritual que está desatada, hermanos, en las regiones celestes. Mira cómo brillan. Por eso muchas veces nos llegan las bendiciones, en el caso de Daniel y tantas cosas. ¿Por qué? Hay oposición, hay opresión, hay posesión. Hay una guerra espiritual. Y la Biblia nos enseña las leyes para la guerra, que cuando antes de salir a la guerra se pasaba lista también y se decía, bueno, a ver, aquel que plantó una viña, que vaya y que vuelva a su casa y que pueda disfrutar de la viña. ¿Por qué? Porque si llega a morir en la guerra, no va a poder disfrutar y va a tener que disfrutar otro. Entonces ya se iban algunos. Después decía, ¿quién se casó recién? Entonces decían yo, bueno, váyase. Porque usted va a estar pensando, hoy si muero, ¿y qué va a pasar con mi esposo, lo que fuere? Vaya, disfrute a su esposa, no sea que muere y venga otro a casarse con ella. Y después, lo que decían, que esto es lo que me importa, y el de corazón apocado, que se vuelva. Porque apoca el corazón del resto. Qué tremendo que es eso. ¿Cómo puede ser eso? Yo creo que pueden ser aquellos que están, no estoy descontento, o esto cuestiono, aquello no me gusta, o lo otro. Hermanos, nadie es imprescindible para Dios. Nadie es imprescindible. Lo cierto decía que el de corazón apocado que se volviera porque apoca el corazón del resto. El Señor sabía que eso estaba. Entonces en todo su pueblo agarró y dijo, el que tiene temor, que se vaya. Se fueron 22.000, quedaron 10.000. 10.000 que no tenían temor, porque si no, se hubiesen ido, ¿no, verdad? 10.000 que no tenían temor. Y el Señor dice, todavía son muchos. Versículo 4, ya estoy terminando. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Esta es la parte más preocupante. Yo creo que temor, bueno, podría haber mucho, ¿no? Decimos en una iglesia, vamos a decir entre los jóvenes, hay un montón. Pero cuando se pone un poco más exigente la cosa, capaz que quedan menos ya. Algunos se vuelven. El resto queda, no tiene temor, todo bárbaro. Bueno, ahora sí vamos a la guerra y yo creo que eran valientes, porque si no se hubiesen ido. Y el Señor agarra y dice, mira, vamos a probarlos. Vamos a probarlos. ¿Saben que nosotros somos aprobados y reprobados por Dios? Cada día nosotros estamos siendo evaluados por Dios. Con las pruebas, con nuestras actitudes, con las conductas, con lo que nosotros hacemos, decimos o aún pensamos. Estamos siendo aprobados por Dios o reprobados. Son muchos los llamados, 32.000, pocos los escogidos.
siempre me llamó la atención, hermanos, cómo Dios escoge, cómo Dios elige. Cuando uno empieza a leer la Biblia y mira a David, un corazón como el de David, más de uno me entiende lo que estoy diciendo. Dice el Señor, dice que no va a haber otro como Él, pero yo quiero ser el segundo. Es mucho pedir. Bueno, no sé en qué lugar, pero quiero tener algo. Un 0,01% del corazón de David. Y si seguimos viendo la fe de Abraham, hombres escogidos por Dios, hombres seleccionados por Dios como los discípulos para una tarea, que estuvieron dispuestos a dar su vida por Dios. Aún muertes trágicas, aserrados, crucificados al revés, y eran elegidos por Dios, pero antes habían sido aprobados por Él. David dijo, Dios estuvo conmigo con el león, con el oso, ¿quién es este filisteo? Pedro era un hombre y después fue otro. Hermanos, hay una elección de Dios. Los que quedaban, ninguno tenían temor, pero había algo. Cuando fueron a tomar en aquella mar, laguna o río, resulta que fueron los 10.000, para ser exactos 9.700, y se tiraron en el agua. Desesperados, tal vez habían pasado días, tenían sed. Desesperados se tiraban en el agua. Y 300 se arrodillaron y bebieron, dice, como en copa. Lamieron el agua. ¿Y qué pasa con esto? Yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema? Esos 9.700 no tenían temor, pero tenían una necesidad mayor de satisfacer sus necesidades personales. Ellos no pensaron en todo el pueblo. Ellos, bueno, yo tengo sed, ¡pum!, al agua, me quiero refrescar yo me quiero refrescar, yo. Y por eso se tiraron en el agua. Y no pensaron si el enemigo venía, no pensaron en nada. Pero hubieron 300 que mientras que ellos tal vez estaban pensando en ellos mismos, dijeron, no, hay que pensar en el pueblo. Hay una meta, hay una visión, hay una batalla que tenemos que ganar. Hay un enemigo que está en contra de nuestras almas y no le podemos dejar lugar, ni una puerta abierta, ni nada. Y por ello ellos bebieron el agua, pero estaban atentos. Y cómo Dios libró a su pueblo por medio de Gedeón con estos 300. Los que tuvieron temor se fueron. Pero hubieron otros que estaban dispuestos, pero no 100%. Tal vez había un ídolo. Tal vez había una necesidad personal que primaba. Descuidaron lo que tenían que hacer porque dijeron, yo necesito esto. No pensaron en el propósito de Dios por el cual ellos estaban allí. Estaban allí porque Dios tenía un propósito con sus vidas. Porque Dios iba a librar a su pueblo a través de ellos. Pero qué lindo saber, hermanos, que había un remanente que pensaron en todos. Jesús pensó en todos. Su vida la dedicó, hermanos, a pensar en otros. Cuando le decían, ¿qué te hacían? Yo, es necesario que en los negocios de mi padre yo tengo que estar. Todo lo que hacía el ministerio de Jesús era el servicio en beneficio de otros. Nos ocupamos del reino de Dios y Él se ocupa de nuestras cosas. Procuramos el reino de Dios, Él se va a ocupar de nuestras cosas. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Claro que es importante trabajar, crecer como personas, estudiar, los jóvenes, y háganlo.
Pero también recuerden, hermanos, que en este camino, en esta batalla que se está librando, tú podés ser protagonista o espectador. Podés participar de lo que Dios va a hacer o podés mirar de lejos. El Señor pesa los corazones. Te invito a que te pongas en pie.